autoridad establecidas, experimenta crecimiento por todos lados. Por eso lo que queremos subrayar este día es que la estructura o principio de autoridad que el Señor ha establecido en su Iglesia es indispensable para el buen funcionamiento de la misma. Quizá podamos pensar de la Iglesia como un organismo relacional en el que hay libertad de acción y cada quien es dirigido por Dios para hacer según convenga. Y en parte esto es verdad, pero como veremos, este pasaje nos muestra que la Iglesia es más que un grupo de personas que se aman y tienen comunión unos con otros, sino que hay estructuras de autoridad establecidas por Dios para que su Iglesia funcione adecuadamente y se experimente el crecimiento de todo el cuerpo de creyentes. En este pasaje subrayaremos 3 características de la Iglesia de Cristo que nos muestran esa estructura que hace que la Iglesia funcione y cumpla sus propósitos. De ahí derivaremos la importancia de los oficiales de la Iglesia. Es decir, puesto que la Iglesia tiene estas 3 características que deben cuidarse y observarse, se hace necesario subrayar la importancia del ministerio y acción de los oficiales dentro de la Iglesia. Las 3 características que estaremos subrayando en este pasaje son: unidad, autoridad y finalidad. Es decir, la Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Dice Efesios 4. 1-6 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. 2 Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. 5 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6 Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En primer lugar queremos subrayar que la Iglesia tiene unidad. Pablo comienza haciendo un ruego muy importante en este punto de su epístola después de haber hablado de la gran obra de redención del Señor Jesucristo. Este ruego tiene que ver con la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Primeramente, enfatiza esa unidad práctica y relacional que debe haber entre los creyentes. Hay que ser humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. No será siempre fácil relacionarnos entre nosotros, pero aquí la exhortación es que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Somos llamados a mantener la unidad de manera práctica y cotidiana, de esta manera nos estaremos portando a la altura del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Así que, si eres parte de la Iglesia de Cristo, debes ser un pacificador, una persona que celosamente esté cuidando la unidad con tus demás hermanos. La unidad requerirá esfuerzo, como dice el texto. Así que hoy mismo, hermano, estás siendo humilde, amable, paciente y tolerante en tus relaciones con tus hermanos. El Señor te dice ahora mismo, esfuérzate por mantener la unidad. Pero la unidad de la Iglesia no es algo superficial o meramente relacional, sino que la unidad va mucho más profundo a la raíz misma de la fibra básica de lo que es la Iglesia. En estos versículos se recalca la unidad fundamental de la Iglesia. Cristo solo tiene una Iglesia y esta Iglesia tiene un solo fundamento. La Iglesia tiene unidad en que es un solo cuerpo, ha sido establecida por un solo Espíritu, tiene una sola esperanza, obedece a un solo Señor, se sostiene en una sola fe, ha recibido un solo bautismo y vive bajo el cobijo de un solo Dios y Padre de todos. Cuando pensamos en la Iglesia de Cristo tenemos que pensar en su unidad. No solo en lo relacional, sino en lo más fundamental. Si eres parte de la Iglesia, todas estas cosas tienes en común y en unidad con todos tus hermanos y hermanas en Cristo. No podemos darnos el lujo de vernos como ajenos,